Buen día, hoy vamos a hablar un poco sobre lesiones deportivas, específicamente sobre un esguince de tobillo. ¿Qué protocolo nosotros debemos de utilizar después de una lesión inmediata a un deportista? Ok, vamos a hablar un poco de póliza. Antes nosotros utilizamos RICE. RICE, ¿a qué se deben sus siglas? A traducción al castellano, ok. RICE es R de reposo, I de hielo, C de compresión, E de elevación. Un poco después vamos modificando y utilizábamos RICE. Únicamente se le añadía la P de protección y seguía igual. Ahora nosotros utilizamos el protocolo POLICE. ¿Qué tiene que ver y qué significa? ¿Y qué lleva por dentro todo este protocolo? Ok, únicamente le añadimos la O y la L, que es de una carga óptima, y le quitamos la R de reposo. Polis queda principalmente P de protección únicamente para evitar lesiones futuras. Vamos a utilizar ya sea tobillera en este caso. Carga óptima nos referimos principalmente a que nosotros ya eliminamos la R de reposo. Un reposo prolongado nos menciona que hay fibras de colágeno que se producen excesivamente de una forma descontrolada. Esto nos va a aumentar propiedades del ligamento que en este caso va a aumentar la rigidez y nos va a disminuir muchísimo la fuerza de este ligamento, ¿ok? Entonces, únicamente en carga óptima nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que pueda realizar sus actividades normales, pero va a suspender un poco la actividad que en este caso es de nuestro paciente que realiza actividad deportiva como es el soccer. Va a poder realizar una caminata normal, inclusive puede hacer flexión dorsal y flexión plantar, pero debemos de evitar la inversión, que fue el mecanismo de lesión por el cual el paciente se encuentra con una lesión. El ICE para hielo, que es de la I, nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque hielo semiderretido en una bolsa. No podemos ponerle el hielo directamente al paciente o lo vamos a quemar e inclusive aumentar la lesión. Eso nos va a disminuir un poco el edema y nos va a disminuir el dolor. Por último, y casi sería la C de compresión. Nosotros con la compresión vamos a disminuir un poco el edema. Esto nos va a disminuir el dolor con alguna tobillera o algún kinesiotaping. En este caso, si nosotros disminuimos el edema, nos va a favorecer un poco más de funcionalidad. ¿Qué quiero decir? Si el edema se eleva o un poco más grave, esto nos va a impedir que inclusive el paciente no deje su actividad física por 2-3 días, sino simplemente no va a poder ni siquiera realizar la marcha. Y por último, la E de elevación. Nosotros le vamos a pedir a un paciente que con apoyo de un cojín o de una almohada o de una toalla, en su momento vamos a colocarlo en una angulación aproximadamente de 20 a 35 grados, en el cual nuestro paciente nos va a favorecer muchísimo lo que sería el retorno venoso, e inclusive va a disminuir el dolor o la inflamación. En este caso, de acuerdo a las pruebas funcionales que nosotros como fisioterapeutas vamos a implementar para el diagnóstico del esguince de segundo grado, en este caso de tobillo de nuestro paciente, hay que recordar que el mecanismo de lesión, principalmente en una inversión forzada, vamos a lesionar el ligamento lateral externo. Este se compromete por 3 raíces, o en este caso por 3 porciones. El ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo. Las primeras 2 pruebas que vamos a realizar es para verificar la integridad del ligamento peroneo astragalino anterior. En estas 2 pruebas le pedimos al paciente que se encuentre en una posición en decúbito supino, y en este caso la primera prueba, que es de succión, vamos a estabilizar al paciente y vamos a realizar una succión hacia anterior. En este caso, si nosotros al realizar la succión anterior verificamos una línea que se encuentra entre el ligamento peroneo astragalino anterior, significa que hay un hallazgo positivo hacia una inestabilidad en este ligamento. La otra, que es más específica para el esguince de tobillo, vamos a realizar una inversión forzada, y en este caso, si hay una excesiva movimiento de inversión, como en este caso, y si el paciente nos refiere dolor, disculpe, ¿no mantiene dolor en esta posición? Sí. Ok, con estos 2 puntos, que es el dolor y un excesivo movimiento hacia la inversión, nos va a dar un hallazgo positivo a un esguince. La siguiente prueba, que es únicamente para descartar que es para fractura, ya sea de tobillo o inclusive de metatarsos,
vamos a fijar al paciente y vamos a hacer 2 percusiones. En este caso, la primera percusión se va a realizar entre el primer y segundo ortejo, y si el paciente nos refiere dolor en esta área, nos verifica directamente una fractura. Usted me menciona si refiere dolor, ¿ok? Nosotros, como fisioterapeutas, a mediano y a largo plazo debemos estimular los propioceptores. ¿A qué me refiero con esto? En una posición estática vamos a estimular los receptores de Ruffini y en una dinámica vamos a estimular los receptores de Pacini. Próximamente vamos a trabajar principalmente con ejercicios isométricos, después con concéntricos, y hay que recordar la regla del no dolor y con los rangos de movimientos completos, ya sea isométricos en ese orden, concéntricos, excéntricos, y progresivamente vamos a recuperar las actividades de acuerdo al gesto deportivo de nuestro deportista.